Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música. Gracia y paz, el Señor les bendice, desde aquí de Cosquín, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Omar, Carolina, estamos aquí estudiando la palabra de Dios y desde allá de República Dominicana, Tomás. Él nos va guiando en el estudio, todos participamos y vamos a estudiar hoy Génesis. Seguimos con Génesis del versículo 16 al 29. Así que acompáñenos y que el Señor nos bendiga en su palabra. Amén. Amén. Gracias y paz. Así es, seguimos con este estudio que hemos tenido de Génesis. Y nos habíamos quedado por el capítulo 35, como dice el hermano Omar. Y ahora vamos a entrar a este tema donde la familia de Jacob se ve envuelta en varios conflictos. Vamos a leer el primero de ellos, que tiene que ver con Raquel. Así que abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 35, versículo 16. Voy a estar usando la versión internacional para que así la hermana Carolina que use la versión Reina Valera. Cualquier diferencia la podemos contrastar. Dice aquí, Génesis 35, 16. Después partieron de Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Vamos a dejarlo por ahora. Bueno, aquí vemos que ellos estaban viajando en medio del viaje, que no habían llegado, parece, a Efrata. Ahí ella dio a luz. Sabe que los partos pueden pasar en cualquier momento. Eso no es algo que uno puede calcular, van a ser aquí, sino que en ese momento del camino fue que dio a luz. Entonces, tuvo un parto muy difícil Raquel. Raquel sabemos que era estéril y por eso fue que buscaron las siervas y por eso hubo una pelea entre Raquel y Lea y con sus dos siervas, porque Raquel era estéril. Entonces Raquel no había tenido un solo hijo, recordamos, que era José. Y ahora estaba teniendo su segundo hijo, pero este fue un parto difícil. Debemos recordar que, aunque para muchas mujeres del mundo los partos son fáciles, como que, bueno, todos los partos se sufren un poco, imagino yo, porque es un sufrimiento, pero normalmente salen bien y la madre queda viva y la criatura también. Pero no todo es así. Esta vez el parto fue muy difícil y le costó la vida a la madre. Entonces vemos que algo tan natural en el mundo como un parto puede ser definitivo, puede ser de vida o muerte. Eso es lo que tenemos que tenerlo presente, porque a veces hacemos muchos planes, muchos sueños. Esto es tan fácil, vamos a hacer. Yo me voy a casar, voy a tener 3 hijos y después vamos a hacer esto y esto y otro. Y nadie sabe si nada va a tener un solo hijo y después se va a morir la mujer, la madre. Entonces, no podemos estar confiándonos de que el mundo sea una cosa tan fácil así. Tenemos que siempre ver que no todo sale como uno quiere y hay que esperar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en este caso, fue que ella acabara su vida aquí. Hasta aquí llegó Raquel, pero vemos que por lo menos dio a luz el hijo. El hijo sobrevivió, porque sabemos que hay partos que se mueren los dos juntos, porque son muy fuertes. No todo sale bien, pero Dios permitió que naciera Benjamín. Y aquí el nombre Benoní, me dice aquí en la Biblia, que en hebreo significa hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Vemos que parece que ella estaba sufriendo tanto que le tuvo que poner así, hijo de mi tristeza, porque estaba triste, afligida, estaba muriéndose. Pero Jacob dijo que, bueno, es verdad que le dio tristeza el niño, pero no le voy a poner ese nombre a él, porque imagínate, ¿cómo se va a llamar así? Sería una condena de ponerle ese nombre. Entonces le puso Benjamín, que me dice aquí
que en hebreo significa hijo de mi mano derecha. Parece como en la palabra Benoní en hebreo se parecía a Benjamín y se la puso. Hablamos de Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y así fue que nació Benjamín, el más pequeño de los 12 patriarcas. Voy a dejar a los hermanos que estén comentando estos primeros versículos del 16 al 18. Así que tiene algo que decir, hermano, pueden hacer. Benoni es, Sí. ¿qué significaba entonces? Hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Y el otro hijo de la mano derecha, así acá dice. Sí. Sí, recordemos siempre que los nombres era algo especial, siempre para el judío, ¿cierto? Para Israel, siempre representa algo, no es como nosotros en nuestra cultura que ponemos nombres porque, bueno, porque nos gusta, claro. Porque, ¿no? El nombre es algo muy especial, por eso Jesús se llamó Jesús, también, ¿no? Porque representa un poco la misión, claro, la misión que iba a tener, lo que podía ser su vida, ¿no? Por eso se de los cambios de nombre. Sí. No sé si vos querés. Sí, claro que vemos que es cierto, ¿viste? Uno da por sentado todo y como da por sentado que si mañana se va a levantar, no sabemos si nos vamos a levantar mañana, no sabemos. Y también un alumbramiento también, uno no sabe, porque estamos con el Señor, entonces acá le llegó el tiempo a Raquel. Y bueno, acá vemos cómo ella vivía su situación. Dice que estaba casi ya expirando, ¿no? Dice, con su último aliento lo llamó Benoni, ¿no? Pues ella veía que moría, pero bueno, el padre le puso ese otro nombre, Benjamín. El hijo más chico, Benjamín. Después. No, nada más por agregar. Me recordaba que a veces hoy en día, a veces cuando, bueno, son otros tiempos estos también, ¿no? Cuando la mamá saben que el nene puede traer un riesgo para la madre, a veces hacen ciertas cosas malas con el bebé, ¿cierto? Para salvar a la madre. Sí. Y a veces mi mamá dice, no, yo prefiero, ¿cierto? Que nazca mi hijo, que ponga en riesgo, ¿no? Mi vida. Pero hoy es como que parece que es más importante la vida de la madre, ¿no? Que la del bebé. Y eso no está bien, ¿cierto? Hay que tratar obviamente de salvar a los dos, pero no, yo no lo veo correcto, ¿cierto? Eso. De que porque la madre tenga un problema y se quedó embarazada y puede poner en riesgo que se mate al bebé o se cosas para salvar a la madre. Y hay a veces algunos que lo ven con buenos ojos eso, aún dentro del cristianismo. Yo lo he escuchado. Sí. Y yo creo que en ese caso tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Y bueno, si Dios decide que nazca tu bebé y vos faltas, bueno, eso ya está en la mano de Dios, de la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero no podemos nosotros ponernos a tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Me parece a mí. Amén, muy acertado tu punto, Carolina, sí, porque en verdad la madre debe tener más amor por el bebé que por ella misma, porque eso significa el amor. Claro. Es para reflexionar las madres que tengan esa situación. ¿Qué va a hacer? Que se acuerden de Raquel. Lo bueno es que este niño, Benjamín, tenía a Lea y tenía las dos siervas que podían cuidarlo y eso. Entonces, no se iba a quedar solo en el mundo. Entonces, también ver esa parte ahí. Quiero ver un poco este pasaje que me manda aquí la Biblia, que es Jeremías 31:15. A ver qué dice. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo,
Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Amén. Vemos que la Biblia nos manda para acá para hablar de Raquel, porque es una profecía que se va a cumplir más adelante. Sabemos que en los tiempos de Jesús, en Herodes, que Herodes quiso matar a Jesús, mató a todos los niños, y ahí se cumplió esa profecía según Mateo, que Raquel llora por sus hijos, pero Raquel en verdad tuvo su hijo. Pero parece que Dios tomó el ejemplo de Raquel como una metáfora, que Raquel, como sabemos, que murió cerca de Efrata, y Efrata es Belén, que vamos a ver más adelante. Y como en Belén que mataron los niños, ella como que el alma de ella, que está, es la que llora a sus hijos. Entonces esa es como la metáfora que quiere decir ahí. Por eso menciona eso ahí. Entonces vemos que la Biblia está muy relacionada, y Jeremías tenía conocimiento de Génesis, y Mateo también tenía conocimiento de Jeremías y de Génesis, para que veamos que la Biblia no es un libro de fantasía que le escribió diferente gente, sino que todo es un conjunto. También vemos la frase que dice, al salirse el alma de ella, que esa frase no está aquí en la Internacional, está en la Reina Valera, para hablar de que el alma existe, el alma, como cuerpo, alma y espíritu. Entonces cuando el alma sale del cuerpo, se queda el cuerpo vacío, muerto. Entonces el alma existe, y es muy importante. La gente que diga que no, el alma no existe, el alma es la vida, que los testigos de Jehová dicen así, no, el alma es la vida. No, el alma es una parte importante, y el alma es la que se salva o se pierde. Así que quería poner ese punto también. Entonces vamos a seguir con la lectura. Vamos al versículo 19. Dice, así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Ahí está lo que yo decía, que Efrata es Belén. Eso antes llamaba Efrata, y después le pusieron Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Sabemos que en esos tiempos, cuando había un acontecimiento, por ejemplo que Dios se le aparecía, hacían una columna de piedras o una estela, un pilar. Y entonces aquí también pasó lo mismo. Raquel murió ahí, hicieron la estela. En esta versión le llaman un pilar. Sí, un pilar, una estela, muchas piedras juntas, para significar que ahí murió. Y dice el escritor, que es Moisés, que está ahí hasta hoy. O sea, en los tiempos de Moisés, que le escribió Génesis, estaba todavía la estela en ese lugar. Así que eso es lo que quiere decir. Sigamos leyendo. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Entonces, mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Aquí en esta versión internacional unen los dos eventos, pero en la Valera los separan, porque no sé por qué lo unieron aquí, si son temas diferentes. Aquí vemos que Israel salió de ahí, de donde estaba, del camino hacia Efrata, y se puso su tienda más allá de Migdal Edar. Esa era otra ciudad que había por ahí. Entonces ahí vemos que después Rubén va y se acuesta con Bilhá. Aquí se llama Bilhá y aquí Bila. O sea, aquí le ponen acento internacional. No sabemos cómo se pronuncia realmente. De las dos formas, Bilhá o Bila. Pero sabemos que es la sierva de Raquel. Y vino Rubén y se acostó con ella. Ya Rubén era un hombre, porque habían pasado muchos años, porque él fue el primer hijo, el más grande. Y parece que Bilhá o Bila era jovencita cuando era la sierva de Raquel, que todavía estaba, se veía bien, parece. Y él vino y se acostó con ella. Eso está mal, porque ella era la concubina de su padre. Y aquí en esta versión dice que él se enojó muchísimo cuando se enteró de esto, pero no hizo nada al respecto. Parece que a Jacob le faltaba un poco de firmeza, que también
pasaban cosas y él no hacía nada, como el ejemplo de Dina, que cuando Dina fue violada, él no hizo nada, sino que la dejó así. Entonces, parece que le falta un poco de firmeza. Aquí dice que se enojó muchísimo, aquí dice que no se enojó, sino que lo supo y ya. El caso es que es un acto malo delante de Dios, porque es una mujer que no era de él, es un adulterio lo que él hizo, Rubén. Así que no está bien delante de Dios. Ahí lo pone ahí porque pasó eso. Quizás como Bila estaba ya sin su ama, que era Raquel, quizás estaba como libre, como desprotegida, y él se llegó a ella por eso. Pero Jacob no hizo nada al respecto y parece que Dios tampoco quiso juzgarlo a él ni a Bila. Pero ese evento está ahí escrito en la Biblia para que sepamos que puede pasar eso, que un hijo se atreva a tomar la concubina de su padre. Eso se ha dado en la Biblia y se da en la vida real también, que puede pasar, que si un hombre tuvo hijos y después tiene una novia más joven que el papá, viene el hijo y la puede tomar. Eso pasa y eso es horrible, pero así son los seres humanos y eso pasa. No sé si los hermanos quieren comentar un poco esta parte de Rubén. No me acuerdo en Corintios, pues cómo era el tema también, el caso de la disciplina, que decían que lo saquen, también era así algo que estaban con, ¿no? Sí. No me acuerdo bien. A ver si te acordás. Corintios 5, 1 Corintios 5, por ahí. Sí, también. Sí. Que estaba con un caso así, ¿cierto? Algo del padre. Y que le manda que no lo toleren a eso, ¿cierto? Que no se toleren esas cosas. Eso hay que tener cuidado porque hay veces que también en las congregaciones, las iglesias, por así decir, me gusta decir congregaciones, porque la iglesia somos nosotros, ¿cierto? Pero bueno, las iglesias, para que la gente lo pueda entender, se tolera muchas cosas, ¿no? Que el pastor se separe y se junte con otra más jovencita, y así, muchas cosas, ¿no? Y realmente eso da un mal testimonio y no está bien delante de Dios. Y bueno, vemos el caso de Corintios, donde Pablo muy duro, saquen a ese perverso de ustedes, ¿no? Es muy duro, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros no somos de este mundo, ¿no? No debemos vivir como este mundo. En este mundo es normal, ¿no? Es normal que a veces hasta mujeres salen con el padre, después salen con el hijo. Claro. Y así en este mundo, ¿no? Vos escuchás así casos, ¿no? Y bueno, todas esas cosas no, porque Dios quiere que cada uno tenga su mujer en santidad, su mujer, su esposo, y no que estemos de un lado a otro, ¿no? De un día acá, un día con otro, que eso es común en este mundo, ¿no? Que le llaman, bueno, se terminó el amor, me estoy con otro y así todo, ¿no? Y todas esas uniones raras, ¿no? Con la hija, con la hijastra, con el hijo del padrastro. No, eso realmente es algo que Dios no ve con buenos ojos, ¿cierto? Aunque acá no lo dice así, no porque no diga o porque Dios no haya hecho, quiere decir que Dios apruebe algo así, porque vemos a lo largo de la palabra de Dios que Dios reprueba eso. Y eso hay que tener en cuenta, porque a veces nos agarramos de un pasaje para decir, no, viste que acá no dice nada, no dice nada en este pasaje, y se toman de ahí para ciertas cosas, y así pasan por muchas cosas. Y la palabra de Dios no es para tomar un versículo aislado y hacer una enseñanza, sino que hay que ver a lo largo de la palabra de Dios qué es lo que habla sobre ese tema. Eso es muy importante. Bueno, sí, yo quería decir que ahí cuando vos leíste como del 22, que cuando Rubén se acostó con Bila, concubina de su padre, me lleva a Crónicas, Primera Crónica 5.1. Y Primera Crónica 5.1 dice,
Y los hijos de Rubén, ahora está dando la descendencia de cada uno de los hijos de Jacob o de Israel. Claro. Entonces, el primero que nació fue Rubén. Entonces, aquí se habla de descendencia de Rubén. Y los hijos de Rubén, 5:1, el primogénito de Israel, Jacob, porque él era el primogénito. Mas, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, Ah, hijo de Israel, o Jacob. De modo que no está escrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, o sea, el Señor, los derechos de primogenitura pertenecían a José, claro, porque Rubén era el mayor. el mayor, claro, y como que perdió eso por este episodio, ¿no? Así fue. Así lo dijo. Claro, entonces ahí uno ve cómo Dios castigó esa acción que acá pareciera que no dice nada, ¿eh? Y sin embargo Dios tomó nota. Eso quería decir. Excelente aporte, Omar. Ahí vemos que sí tomaron medidas. Israel, o sea, Jacob, tomó medidas y le quitó la primogenitura. Muy bien eso. Pero bueno, así que quizá más adelante, cuando esté ya José, cuando estén los hijos de José, veamos un poco más de eso. Porque creo que, me acuerdo sí que Jacob cogió los dos hijos de José y le hizo como una bendición especial a ellos dos. Como que lo puso por encima de los otros. Así que cuando lleguemos ahí vamos a ver más de eso. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 23. Aquí empieza en la internacional. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Aquí vemos los 12 patriarcas. Ahí están, cada uno. O sea, cada mujer tuvo 2 y menos Lea, que tuvo muchos. Tuvo 6 o 5. 6. 2, 3, 4, 6. Sí. Y Dina, que no está ahí nombrada, pero que también era hija de Lea. Pero no se considera como una de las patriarcas, porque nada más eran los hombres, los patriarcas. Entonces, ahí están los hijos de Jacob. De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Aunque Leví no tuvo territorio, sino que fue una tribu que se encargaba del tabernáculo de Dios. Y la tribu de José fue la que después se dividió en 2. Y ahí están las 12 tribus. Entonces, para que eso quizá lo veamos más adelante cuando lleguemos a Éxodo, si llegamos. Entonces, sigamos leyendo el versículo 27. Jacob volvió a la casa de su padre, Isaac, en Manre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Ya era muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Aquí vemos que Isaac se había quedado por ahí, por esa zona de Manre, Hebrón, y ahí murió. Pareciera ser como que Rebeca estaba viva todavía, porque no se dice que haya muerto. Y además ella era más joven. Pero ahí murió Isaac, duró 180 años, duró muchos años. Y vemos que Esaú apareció para sepultarlo. Aquí en la versión Reina Valera dice que exhaló el espíritu. Este es otro concepto. El espíritu es el aliento de vida. Es otro concepto bíblico que mucha gente no entiende. Incluso hay gente que cree que el alma y el espíritu es lo mismo. Gente cristiana que no sabe la diferencia. El espíritu es el aliento de vida, que todo el mundo tiene espíritu. Y vuelve a Dios, que fue que lo dio, dice en Eclesiastés, me parece.
Entonces el espíritu y el alma son diferentes. Entonces Isaac exhaló, murió. Después dice que fue recogido a su pueblo. Y aquí se dice que se reunió con sus antepasados. Vemos que la Biblia aquí ya en Génesis nos dice que la muerte no es el fin de todo, sino que dice que se reunió con sus antepasados. Es decir, se fue donde está Abraham, donde está Noé, donde están todos esos que habían muerto, que estaban en algún lugar, estaban en el Seol, estaban en el seno de Abraham, que es lo que la Biblia después relata en Lucas, el seno de Abraham, que ahí era que los muertos que fueron fieles a Dios estaban. Entonces, la muerte no es el final, ellos iban a ese lugar. También vemos más adelante en Éxodo que Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. ¿Y qué dice Jesús más adelante? Que Dios es un Dios de vivos. Entonces, para Dios ellos estaban vivos todavía. Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en un lugar esperando la resurrección, y todavía lo están esperando ellos. Aunque puede ser que creemos que ya no están en ese seno de Abraham, sino que ya pudieron ir al cielo porque Jesús abrió las puertas y están en el cielo ahora. Así que para la gente que no crea en el alma, en que uno está, que después de que uno muere se duerme y no hay nada, no. Ya la Biblia de Génesis dice que se reunía con sus antepasados. Así que hasta aquí la historia de Isaac. Isaac también llegó hasta ahí. Por lo menos llegó no sé si llegó a ver a Jacob después. Porque dice que él llegó, habitó ahí. Tal vez murió cuando él estaba con él. Creemos que sí. Sí. Él llegó y estaba ahí con él y después murió. Creemos que pudo ser así. Pero Sí, no porque el 27 dice, Tomás, el 27 dice que Jacob fue a su padre Isaac en Mamre. Sí. Para mí fue antes de morir. Antes de morir. Tal vez Sí. fue cuando sabía que ya estaba muy cerca de su muerte, ¿no? Ok. Claro, sabía que ya estaba grande. Claro. Sí, qué bueno. Entonces Claro. que volvió a ver. Excelente, gracias a Dice Dios. que vivió 180 años. Recordemos a la gente, pues, mucha gente no entiende eso, ¿no? Que, ¿cómo puede ser? Sí. Pero bueno, antes era así. En un principio, la gente vivía mucho. Y eso con la medida de que fue pasando el tiempo, se fue cortando. Pero en los primeros tiempos era así. Un poco es para mí, es un pensamiento mío, que el pecado va cada vez más y se va recortando la vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por la consecuencia del pecado, ¿no? En este mundo. Y todavía en este tiempo, ¿no? No era así, ¿cierto? Tanto así, digamos. Y bueno, y otros factores que puede haber, obviamente. Pero bueno, el vivir mucho siempre es una señal buena, ¿no? En la Biblia. Aunque bueno, a veces puede pasar y no vamos a ponernos a juzgar, ¿cierto? Cuando una persona muere joven, ¿no? Pero normalmente la larga vida es como un sinónimo de bendición de Dios, ¿no? El llegar a ser anciano, ¿no? Normalmente es así. Así que bueno, si Dios le da la dicha de seguir hasta anciano, bueno, dice que en este mundo, ¿cierto? Que todo lo que, digamos, los ancianos, las personas mayores, ¿cierto? Es como son vistas mal, como que nadie quiere llegar, todos quieren ser joven siempre, ¿no? Sin embargo, la Biblia da como algo bueno a la vejez, ¿cierto? Sí. Como una calidad buena, de sabiduría, de muchas cosas. Obviamente, si uno está bien en las cosas del Señor y tiene esa sabiduría que Dios te da, ¿no? Pero digamos que la vida no es ser anciano, aunque hay una parte en un salmo que dice como que bueno, que somos... estaba medio mal ahí, decía como que somos molestias cuando ya llegamos a una cierta edad, ¿no? Que como que es pesado, ¿no? Y sí, porque uno, es verdad, en cierto sentido, ya uno no tiene la misma fuerza, ¿no?
cuando uno era joven, en ese sentido, ¿no? Pero las canas es algo bien visto en la palabra de Dios. Algo que en este mundo es visto mal, como que algo feo, malo. Todo al revés, como siempre. Vamos todo al revés de lo que Dios dice, de lo que Dios habla. Siempre este mundo va en contra de todo eso. Y entonces no hay que saber envejecer bien, ¿cierto? Y no estar, digamos, buscando eso, porque se entran tantas cosas, ¿no? Por esa juventud eterna que queremos tener, realmente. Se entran muchas cosas malas muchas veces. Así que bueno, muy bueno, Tomás. Sí, yo quería decir que sí, es que también el versículo ese me llevó a, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ya lo estudiamos, el capítulo 15, le dice Dios a Abraham, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Una promesa para Abraham, y lo mismo se cumplió en Isaac. O sea que, contrario a como decía Caro, la sociedad, las personas mayores son queridas por Dios, son estimadas por Dios, y Dios se preocupa, porque está escrito que Dios se preocupa de las viudas, de los huérfanos. O sea, personas mayores, viudas, son personas mayormente que han, se muere el esposo, acá en este caso murió él. Entonces, para Dios son importantes los ancianos, y como decía Caro, a veces ya cuando uno es mayor es una molestia, porque ya no se puede desenvolver solo, necesita de los más jóvenes, ¿no es cierto? Y una enseñanza para nosotros, de los ancianos también, tenerlo en cuenta y en alta estima, ¿no? Claro. De honrarlos. La Biblia habla de eso, que hay que honrar a los ancianos, ¿no es cierto? O sea que también es un mandato que Dios nos dio. Y es una bendición, ¿no? Y dice que fue en paz, ¿no? En paz. Y acá también murió, parece, como quien dice uno, acá uno dice, tuvo una buena vida. No se murieron, pero hay gente que le hacen un reportaje, ¿no? Bueno, hay que decir que tuvo una buena vida, ¿no? Pero es lindo saber así que uno muere con la bendición de Dios, ¿no? Y los hijos los fueron a sepultar. Acá también habla de los hijos presentes que estuvieron peleados anteriormente, pero se habían reconciliado, Saúl y Jacob. Estuvieron ahí con su padre. Así que, ¿algo más, Tomás? ¿Vos querés decir? No, quiero decir sí, que es muy importante también recalcar que Dios quiere que nos ocupemos, ¿cierto? También de los ancianos, si, bueno, uno tiene sus padres, ¿no? Porque hoy también se abandona a los padres cuando llegan a cierta edad, se los abandona, no se los cuida, no se los valora, no se los visita, no se los llama, y todas esas cosas que hace este mundo. Nosotros como cristianos no podemos hacer eso. Si alguien es cristiano y tiene padres grandes, nosotros no podemos hacer eso. Eso está mal visto de parte de Dios. Y lamentablemente se ve. Y se ve a veces hasta aún dentro del mismo cristianismo. Y eso no está bien, ¿cierto? Después, bueno, acá puede surgir también otro tema que a un momento lo veremos, porque en el tema de la sepultura, de que algunos, bueno, realmente en el Antiguo Testamento vemos que se sepultaba a las personas, ¿no? Bajo tierra, bueno, bajo tierra o no eran como, sí, le ponían como rocas. Como rocas, sí. Cuevas. Sí. Y después cuevas también. También había cuevas, sí. Estaba en una cueva. Abraham, la esposa de Abraham, estaba en una cueva. Claro. Es todo un tema también para hablar en un momento, porque hay mucha discusión sobre la cremación y todo eso, ¿no? Porque vemos realmente que, digamos, en el Antiguo Testamento se hacía eso, no era común la cremación,
Habría que ver realmente si hoy en día uno puede optar por eso. Algunos creen que sí, otros como que, digamos, bíblicamente se puede defender más la sepultura, porque era como algo, una acción de dar una honra a las personas, ¿no? Haciendo eso, que quemando a las personas, porque eso es lo que se hace en la cremación. Pero eso sería bueno para otro día, en otro tema, investigar, a ver qué se puede decir de ese tema, Tomás. Bueno, ahí te dejamos. Excelentes aportes, hermano. Así es, la vejez, una bendición a los ojos de Dios. Y también la honra a los padres. Y recalcar que qué bueno fue para Rebeca e Isaac haber visto a Jacob y a Esaú ya reconciliados ahí. Debió ser muy bueno para ellos. Entonces también eso, que los padres desean que sus hijos se estén bien, no que estén peleados ni nada de eso. Entonces, importante eso para uno querer alegrar a los padres, honrarlos, estar en paz con los hermanos. Eso es algo que vale mucho. Entonces vamos a dejar este estudio por aquí, recordándole que la muerte es algo natural que pasa. Se le puede morir la esposa, se le puede morir el padre. Entonces hay que estar preparado, siempre confiando en Dios de que esas personas, si son de Dios, la volveremos a ver, nos reuniremos con ellos. Así que no hay que estar tan triste, porque Dios promete vida a los que creen en Él. Así que con eso nos quedamos, que la muerte está ahí, pero tenemos que seguir adelante con Dios. Y Jacob siguió adelante con Lea, con las 2 siervas, con sus 12 hijos, y vamos a seguir meditando su vida, porque sigue adelante. Y ahora me parece que cambia a José el protagonismo, pero lo vamos a ver más adelante. Así que manténganse viendo nuestro canal, nuestros videos, pueden reunirse con nosotros. Y le voy a dejar al hermano Omar que siga concluyendo. Sí, ya estamos concluyendo y cerrando. Y bueno, cualquier duda, inquietud, preguntas, desde aquí podemos responderte, ayudar. Así que esperemos que sea de bendición este video. Así es. Gracias y paz. A seguir adelante, a pesar de las muertes, como dice nuestro hermano. Porque a veces hay personas que se quedan, ¿cierto? Se le muere a alguien y quedan ahí. Y eso no es bueno. Otro tema muy importante también. Hay que superar. Son dolorosos, sí, es doloroso, obviamente. Pero hay que superar y no quedarse eternamente en ese dolor. Eso no es bueno. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor,